Hecho en Casa TV es presentado por Music Hall, Da Costa Producciones, Sion Drums, con los auspicios de Pirámide, Depósito de Materiales, Ruta 66. Por un mejor porvenir y por sueños que cumplir, Hecho en Casa está aquí, con ganas de promover lo mejor del país. Hecho en Casa está aquí para mostrarte lo mejor de nuestra nación y alcanzar tus sueños hoy. Hecho en Casa TV. Es el tiempo de empezar a transitar el camino de la honestidad. Es momento de ayudar a los demás y vivir unidos cada día más. Creo que ya es hora de despertar y todos juntos comenzar a declarar que hoy vamos a cambiar nuestra mentalidad para conquistar nuestro Paraguay. Luchemos por la paz, el hambre y la maldad y hagamos de esta tierra un mejor lugar. Busquemos ser mejor que ayer. Busquemos ser una generación de fe. Que no le importe lo que piensen los que ven. Que no le importe dejar todo por aquel. Creo que ya es hora de despertar. Todos juntos comenzar a declarar que hoy vamos a cambiar nuestra mentalidad para conquistar nuestro Paraguay. Luchemos por la paz, el hambre y la maldad y hagamos de esta tierra un mejor lugar. Paraguay, levántate. Paraguay, levántate. Una estrella fugaz en esta noche oscura, un pedazo de tierra en medio de este mar. Nadar contra la corriente y marcar la diferencia es lo que necesita el mundo para triunfar. Quiero estar donde tú estás y levantar mi Paraguay. Levántate Paraguay, que tenemos que avanzar. Este león rugiente vamos a despertar. El lema de valor que siempre ha de seguir. La raza paraguaya es vencer o morir. En Paraguay es que Dios se manifiesta y esta garra que nos representa. Somos la esperanza, el orgullo de esta tierra. Levántate y hagamos esta diferencia. Creo que ya es hora de despertar. Todos juntos comenzar a declarar que hoy vamos a cambiar nuestra mentalidad para conquistar nuestro Paraguay. Luchemos por la paz, el hambre y la maldad y hagamos de esta tierra un mejor lugar. Vamos a cambiar nuestra mentalidad para conquistar nuestro Paraguay. Luchemos por la paz, el hambre y la maldad y hagamos de esta tierra un mejor lugar. Muy buenas noches, familia, mi querido Paraguay. Tengan todos ustedes un muy feliz mes de septiembre. Señora Cintia Martínez. Así mismo. ¿Cómo estás, César Muy Chipola? bien, Muy feliz bien. entrando en este tema ya del mes de la primavera. De las flores. De las flores. Así es. Así que, bueno, hablando de eso, usted se encuentra muy bien. Muy floreada hoy. Muy floreada, exactamente. Muy colorida, ya acorde al mes de la primavera. Hecho en Casa TV en una nueva edición. Hoy tenemos un programa, Cintia, para disfrutarlo. 4 participantes
jóvenes bien seleccionados, eso debidamente en el casting que ellos han pasado. Tenemos para disfrutar también, ya dando inicio musicalmente al programa de hoy, a Jesús Paredes. Jesús Paredes, me encantó la letra, la música. Nos cantaba acerca de nuestro querido Paraguay. Nuestro país, exactamente, y de hacerlo un mejor lugar, eso es lo que Cada vez un mejor lugar y eso depende de nosotros. Jesús Paredes, muy buenas noches. Gracias por estar aquí en Hecho en Casa TV. Hola César, un gusto compartir con ustedes. Nosotros estamos contentos de poder tenerte, Jesús Enrique Paredes, y también a Elías Paredes. El chico rapero. Así mismo. Sí, con así es. Me encantó la seguridad que tiene en escenas. Muy bien, Elías, muy bien. Inicio con todo en Hecho en Casa TV. Y hablando de inicio con todo, vamos a la viñeta de presentación. Dale pues, por favor. Señor director, viñeta de presentación, por favor. Por un mejor porvenir y por sueños que cumplir. Hecho en Casa está aquí, con ganas de promover lo mejor del país. Hecho en Casa está aquí para mostrarte lo mejor de nuestra nación y alcanzar tus sueños hoy. Hecho en Casa TV. Jesús Paredes, la canción que estabas cantando al inicio, Un Mejor Lugar, canción dedicada al Paraguay, composición tuya, ¿no? Sí, es una canción que compuse hace 3 años atrás, cuando todavía estaba en el colegio y... ¿Cuántos años tenés? 19. 19 años. Fallaste por un añito. Por un año, yo te ponía 18. Así. ¿Y Elías cuánto tiene? Elías Jesús? tiene 12. 12 añitos, qué bueno. Mucho talento en Jesús Paredes. Y hablando de talento, vamos a convocar a Fertuns. Fertún, ¿dónde Fertún, estás, Fertún? ¿Dónde ven aquí. estás? Ahí está, ¿Dónde muy estáis? bien. Adelante, Fertún. Fertún, parte de la familia. Jesús, él va a tener el compromiso hoy, la linda tarea de hacer tu caricatura. Así que Fertún, ahí está tu cliente, tu paciente, como vos quieras llamarlo, para que hoy lo puedas... hacer la caricatura, sí, ¿no? Hoy ya estábamos hablando, ya él ahí con su hermano también me estaban diciendo, ¿qué es lo que vos vas a hacer? Estábamos ahí y después, vas a ver, le dije. Estás en buenas manos, Jesús. Bien, vamos a ir... ¿Elías también le vas a dibujar? A su hermanito, ¿no? A los dos, ¿no? Claro. Qué bueno, entonces los dos se van a llevar, Jesús, el recuerdo de Hecho en Casa. Además de estar aquí, es la caricatura también obsequio de Fertuns y Hecho en Casa TV. Vamos a ir a otra canción, Jesús Paredes, ¿te parece? Sí, dale. La canción que vas a interpretarnos es Aún queda mucho por andar, ¿no? Queda mucho por andar. Esa es la Queda canción. mucho por andar. Composición de Jesús Enrique Paredes, quien nos canta aquí en Hecho en Casa TV. Que se bajan y el día se acabó. Todo se pone oscuro y un suspiro ganas se llevó. Mira hacia arriba que la luna se acercó y brillar hasta que vuelva a salir el sol. Seguir, luchar, queda mucho por andar. Sé cómo sientes el dolor. Quizás no te fue mejor y otra vez te lastimaron ese pobre corazón. Nada te ha salido bien, vas perdiendo la ilusión de intentar hacerlo todo solo para ser mejor. Sé lo que sientes en esta situación. Hay tanta rabia, tanta desesperación y el desánimo encontró un lugar en tu interior, pero tu fe gritando te dice que no. Cuando la vida sea tan dura y sea difícil continuar, que sepan que si te caes te levantarás. No te rindas, no desmayes, solo vuelve a comenzar. Demuéstrale que no serás igual, no serás igual. Que la tarde esté gris y la noche se haga ver, no te olvides que hay estrellas que por ti saldrán. Vamos a encender una fogata de esperanza en el vivir.
que muera la tristeza al verte sonreír. No mires atrás, sé que todo bien saldrá si tú puedes continuar. Levántala ya, tu mirada al cielo y ve que hay un Dios que no te abandonará. Cuando la vida sea tan dura y sea difícil continuar, que sepan que si te caes te levantarás. No te rindas, no desmayes, solo vuelve a comenzar. Demuéstrale que no serás igual, no serás igual, no serás igual. Seguir, luchar, vivir, soñar. Queda mucho por andar, queda mucho por andar. Seguir, luchar, vivir, soñar. Queda mucho por andar, queda mucho por andar. Seguir, luchar, vivir, soñar. Queda mucho por andar, queda mucho por andar. Seguir, luchar, vivir, soñar. Queda mucho por andar, queda mucho por andar. Hecho en casa TV. Tú te haces llamar cristiana y a la iglesia siempre vas. Bueno, eso es lo que dices, tú que sueles engañar. No te avergüenzas cuando te preguntan qué religión perteneces, tú le dices Jesucristo es mi Señor. Pero en tu comportamiento puede verse que eres aún peor que ellos siempre. Cada fiesta que organizas, en el curso donde estás, tu vocabulario ensucia y es tu pura realidad. Pero eres muy responsable, aunque mal ejemplo das. Responsable de las almas que se pierden en tu andar. Lo que dices no refleja lo que vives y tu falsedad no es invisible. Ya no sigas más, sabes que te irá peor. Deja de fingir que el ridículo haces vos. Puedes tú cambiar, Dios te sigue amando igual. Tienes la oportunidad. Me dijiste que cambiabas, que te ayude a ser mejor. Y estrenaste un novio nuevo que es mucho mayor que vos. Muchos dicen que por falta de un cariño paternal escogiste un hombre viejo como un novio oficial. Aunque pienso diferente con respecto a tu papá, es el cariño de un abuelo que parece que buscas. Quieres ser mejor pero no te resulta. Si lo que te destruye más te gusta, ¿y dónde quedó la integridad? Mira qué cuentas vas a dar. Hoy tienes la oportunidad. Que ves, señor artista, que hablas mal de los demás. Con tu corbata y tu camisa piensas esconder tu mal. Ese librito bajo el brazo que a la iglesia lo llevas, porque no lees un poco a diario y dejas la revista en paz. Llenas tu mente de lo que no conviene, luego para estar juzgando vienes. Andas rompe corazones y te crees todo un galán. Ilusionas a cualquiera y no le cuentas lo demás. Que te faltan pantalones y ser hombre de verdad. Que lo macho es de animales y tan parecido estás. Gente como vos son los que mal nos dejan y al Supremo hacen pasar vergüenza. ¿Dónde quedó la integridad? Mira qué cuentas vas a dar. Hoy tienes la oportunidad. Ya no sigas más, sabes
eres el vómito de Dios. Music Hall acaba de renovar todo su stock de literatura. Así es que ese libro que estuviste buscando durante tanto tiempo ya nomás lo encontrás en Music Hall. Visita cada una de sus tiendas y disfruta del mundo Music Hall. Y usted que es empresario y está pensando grabar su próximo spot publicitario para lanzar al mercado a su empresa como corresponde, ¿dónde va a ir? Únicamente a Da Costa Producciones, porque Da Costa Producciones es el único estudio de grabación en toda Asunción que cuenta con los equipos de primer nivel para promocionar la empresa que usted tiene. Así es que Da Costa Producciones es sinónimo de prestigio, calidad y excelencia. Y Ruta 66 acaba de lanzar su nueva colección primavera-verano. Y vos que sos mujer y vos que sos hombre también, anda y visita la tienda Ruta 66 y apoya lo nacional. Ay, de calzados, vos que sos mujer, a nosotras nos gustan los zapatos de todos los colores: rojo, verde, blanco, azul, amarillo. Todos los colores los podés encontrar allí en A&D Calzado. Comunicate, Don Cancio te atiende con una amabilidad extraordinaria y hace los calzados de acuerdo a tu gusto. Y esa guitarra preciosa, gentileza de Sion Drums y hecho en Casa TV, ya nomás ahorita mismo, toma tu teléfono celular y al 11222 manda tu nombre completo más tu número de teléfono y ya estás participando por el sorteo de la guitarra. Bien, yo aquí en muy buena compañía con Jesús Paredes, disfrutando sus canciones, ¿no? ¡Qué talento! Te felicito realmente, Jesús, porque se nota el empeño, la dedicación, el profesionalismo que pones en cada composición, en cada interpretación. Y hablando de interpretación, estás contando con un material discográfico, ¿no, Jesús? Sí, estamos, este año justamente terminamos, nos fuimos a Mendoza a terminar esta grabación, pero todavía no está saliendo al mercado porque estamos ajustando algunos detalles y cuando Papito Dios diga, ahí estamos. Bien, a Buenos Aires. La canción que interpretaste recién habla de una cruda realidad, ¿no? Comentando un poquito. Bueno, es una canción que hice conociendo gente que no tomaba en serio el cristianismo, no tomaba en serio la vida cristiana, la integridad y todo lo que Dios nos manda en su palabra a vivir. Entonces decidí hacer esta canción y salió lo que acabaron de escuchar. Muy linda, realmente la canción. El disco cuenta con 13 canciones, 12 o 13 canciones me comentabas, ¿no? 10 canciones. 10 canciones, todas tuyas. Sí. ¿Hay algún concierto previsto? ¿Damos una primicia a la gente? Bueno, hoy justamente vamos a estar en un concierto en el lanzamiento de un amigo, Jaybro. Me invitó, entonces estamos ahí en el lanzamiento, hoy 7 de septiembre. Perfecto. Ya, bueno, vamos a disfrutar ahí. 19 añitos, Jesús Paredes. ¿Desde los cuántos años estás cantando, Jesús? Bueno, canto desde los 15. Desde los 15. Empecé a cantar en velorios con mi papá, como él es pastor, entonces siempre le llamaban y yo me iba con mi guitarrita atrás y cantaba. No es un buen escenario ni un buen lugar para empezar, ¿verdad? Pero ahí, bueno, pero ahí te llevó Dios, ¿no? Los designios de Dios son misteriosos, ¿verdad? Sí. Así mismo. Bueno, Jesús Paredes, danos algunos contactos. La gente que quiere comunicarse contigo, Facebook, número telefónico, correo, lo que vos tengas, dale a la gente, por favor. Bueno, pueden comunicarse al 0984-498-698 para los contactos. Ahí va a estar mi hermano en esa línea. Y en el Facebook estoy como Jesús Paredes. Ahí pueden encontrarme. Ya, bueno, nosotros vamos a estar obsequiándote tu caricatura. Sí, ¿dónde está Fer? Cuando Fertun aparezca por ahí, vamos a entregarte. Nomás y desaparece, él cae, así. de repente nosotros tenemos que mirar arriba, sí. Si no viene cayendo no del cielo. Por dónde. Pero él es así escurridizo. Queremos obsequiarte esta caricatura para que tengas un recuerdo de Hecho en Casa TV. Es unas manos realmente espléndidas, la de Fairtunes. A ver un poquito. Exactamente. Vamos a ver un poquito el trabajo. ¿Cómo quedó mira. Jesús Paredes? Ahí está. Una bien. Amplia sonrisa, como siempre. Sí, así es. Muy bien, y también tenemos la de Elías. Elías se Elías. lleva su regalito también de Hecho en Casa y de Fairtunes. A ver un poquito cómo quedó Elías. Vamos a ver. Mira, igualito. Ahí están, bien. realmente excelente trabajo, Fertun. Bueno, hace un obsequio para ustedes, chicos. Desde aquí saludamos a toda esa gente linda que nos apoya en San Lorenzo. Ellos son de San Lorenzo.
San Lorenzano. Hace Vecinos poquito míos. nomás, el mes pasado estuvieron de aniversario. Así es. Un festejo tremendo lo de San Lorenzo. Saludamos a todos nuestros amigos de San Lorenzo a través de ellos. Bueno, nosotros queremos dar gracias a Jesús Enrique Paredes, también a Elías Paredes por este tiempo de compartir con nosotros sus canciones. Deseamos que Dios siga bendiciendo todo lo que ustedes hagan y que sean utilizados en gran manera en donde se encuentren. Gracias, de todo corazón. Y usted se acaba de cortar el pelo, ¿verdad, compañero? ¿Se nota? Y sí, se nota, claro, porque César Chipola cayó en las manos de María García, estilista internacional. En Mira buenas qué manos, modelo, muy buenas ¿eh? manos. Muy buenas manos. Así es que lo bueno de María García es que ella va hasta tu domicilio, porque a vos te cortó en la casa, ¿verdad? Cortó en casa, no tenía tiempo para ir hasta donde ella estaba, entonces Claro, fue a con la la casa. apretada agenda que siempre tenés. Una de las ventajas que ella Claro. nos brinda. Así mismo, así es que pueden comunicarse a ese número que apareció en pantalla y ya nomás les deja así, como César Chipola. Así nomás. Bueno, hablando de la producción, Cintia, tenemos un amplio equipo de producción. Entre ellos, yo quiero dar la bienvenida a Jessica, quien estuvo de viaje, estuvo en Bolivia. Una de nuestras fotógrafos. Sí, también están varios fotógrafos. Hoy le tenemos a nuestros 3 fotógrafos. Sí. Así que una bienvenida a Jessica. Y qué pena esto de los fotógrafos. Hay algo que yo siento de ellos. ¿Por qué? ¿Cómo Y así? antes de ir a la pausa te voy a comentar. ¿Por qué? Y no porque- salgas con cualquier cosa, compañeros, ¿eh? Viste que ellos tienen muchas cosas dentro suyo. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque ellos no pueden revelar su secreto a nadie. Pausa, ¿te parece? O vamos a ir con más chistes. ¿Más chistes? No, No, pausa, pausa dicen acá. nomás ya. Bueno, pausa, señor director, y volvemos con más. Hecho en Casa TV. En Hecho en Casa hay talentos por un sueño alcanzar. Por un mejor porvenir y por sueños que cumplir. Hecho en Casa está aquí, con ganas de promover lo mejor del país. Hecho en Casa está aquí para mostrarte lo mejor de nuestra nación y alcanzar tus sueños hoy. Hecho en Casa TV. Muy bien, las chicas siempre espléndidas. Sigan así como les enseñé, chicas. Sí. Sigan adelante. Fuerza, Hablando de por cómo favor. les enseñé, ¿cuándo es lo que vas a bailar, Cintia? Y la próxima semana ya. La próxima semana santa, me parece que va. Puro promesa, ¿verdad, señor productor? Puro promesa. No, pero voy a cantar. Primero quiero cantar y después recién Prefiero que quiero- baile. ¿Ah? Prefiero que baile. No, yo quiero... ¿Vas a cantar? Cantar primero. Bien, señor del Después. jurado, por favor. No, pueden ahora escuchar. no, después, o sea, el próximo programa ya. Porque me piden, vos sabés que me envían mail, me escriben al Facebook, todo el mundo Me quiere escuchar consta, mi sí, voz. que en la radio escriben preguntando cuándo vas a cantar, ¿verdad? Yo ¿Cuándo? creo que es tu mamá, bueno, pero preguntan. Alguien, ¿verdad? Eso es lo importante, que preguntan. Bueno, estamos hablando de cantar en este tiempo tan especial como es el concurso Gospel de Canto. Vamos a estar teniendo 4 participantes, realmente muy buenos los participantes, estuve escuchando el ensayo de ellos, así que los miembros del jurado van a tener mucho trabajo como siempre hoy, a quienes ya vamos a saludar, ¿te Son parece? todos caballeros hoy, ¿eh? Todos caballeros, Me no parece tenemos muy ni una dama Ni hoy, una dama. puro damos. Puro... y sí. Bien, voy a tener el gusto de saludar a un pionero en la alabanza y adoración, alguien a quien quiero y admiro mucho por el trabajo, el empeño que pone también él por los artistas nacionales. Es parte de Hecho en Casa, además de una amistad de muchos años. Me refiero al pastor, músico, compositor, cantante, esposo, padre y muchas otras cosas más, el pastor Julio Sicorio. Muy buenas noches, pastor Julio, ¿cómo estás? Muy bien, César, buenas noches, gracias por todo lo que dijiste. Y soy un pastor paraguayo hecho en casa. Ah, muy Hecho en bien. casa, perfecto. ¿Viste? Muy bien, está totalmente adiestrado por usted, ¿eh? Totalmente. Bien, hermano y amigo, señor César da Costa. Muy buenas noches. Hola Tocayo, bueno, un gusto y privilegio estar una vez más acá. Esperamos que sea de éxito para todos los participantes. Asimismo, muchas gracias. Bueno, hablando de hermano y amigo, otro hermano y amigo, un gran cantante, una gran persona en todo sentido, ya lo van a ver, mide como 2 metros. Es el cantante del grupo UCI, Joel Báez. ¿Cómo estás, Joel? Muchas gracias, César, por la invitación y acá estamos para ayudar en lo que podemos, ¿verdad? Disfrutando de lo mejor de la tarde, que son tus chistes, ¿verdad?
¿Vos sabés qué, Joel? Me Por dijo- fin, punto para Joel No, Báez, por favor. qué Puntos. bárbaro. Por Joel, fin. nunca más vas a venir porque acabas de comer un Me crimen. dieron palo recién en la Sí. pausa y ahora por fin recibo un elogio, No, ¿no? qué bárbaro, Aunque no, sé que qué fue mal. una indirecta, pero igual yo lo tomo como a mí me conviene. Así mismo. Bien, vamos a conocer, señor director, a nuestro primer participante de la noche, por favor. Dan Joel Martínez, 17 años de edad. Se presenta como solista de la ciudad de Villa Elisa, estudiante de la media básica escolar. Damas y caballeros, con ustedes, Dan Joel Martínez. Un jovencito, Dan Martínez, 17 añitos. 17 años. Comentanos, así es. Cintia, ¿qué canción va a cantarnos Dan? Él nos va a deleitar con Más que tu presencia. Dispuesto estoy, yo quiero ir. Lo dejo todo por ti. Me rindo ante ti. Te doy todo lo que soy para hacer tu voluntad. Dispuesto estoy, yo quiero ir. Lo dejo todo por ti. Me rindo ante ti. Te doy todo lo que soy para hacer tu voluntad. Aleluya, aleluya, aleluya al Rey. Yo quiero más de ti, más de tu presencia. Nada tiene importancia si no estás aquí. Yo quiero más de ti, más de tu presencia. Nada tiene importancia si no estás aquí. Porque soy un vaso frágil que se quiebra si no estás. Lo viejo dejo atrás por seguirte a ti. Yo quiero más de ti, más de tu presencia. Nada tiene importancia si no estás aquí. Yo quiero más de ti, más de ti. Yo quiero más de ti, Señor. Muy bien, Dan Joel. Me encantó. Dulce voz. Dulce voz, y él mismo se autoacompaña con la guitarra, ¿verdad? Claro, así es. Dan, no te vayas. Esperana. Date, vení, te vamos a dar. Que César da Costa va a darte unos consejos bien importantes. Hola, Dan. Bueno, en primer lugar quiero decirte que valoro tu acompañamiento, ¿verdad? Fue bien hecho. El color de tu voz es una de las voces que más me gustó en todas estas presentaciones. Así que excelente. Por ahí controlar un poquito no es vibración, sino temblor que por ahí generó, pero eso es a lo mejor producto de un poco de nerviosismo, que es normal. Pero en general excelente, así que fuerza y adelante. Bien, muchas gracias César da Costa, gracias Dan. Se viene nuestra segunda participante de la noche. Señor director, vamos a conocerla, por favor. Magdalena Jiménez Cuevas, 17 años de edad. Se presenta como solista de la ciudad de Coronel Oviedo, estudiante de la media básica escolar. Damas y caballeros, con ustedes, Magdalena Jiménez Cuevas. Bien, vamos a escuchar a Magdalena Jiménez con la canción Tu amor no es de este mundo.
Quiero saber cuál es el motor que mueve tu amor para que sea tan intenso. ¿Qué es lo que tengo que me amas tanto? Que aunque tantas veces te he fallado y me has perdonado, no sé quién miraste en mí, que tengo de especial para que te entregaras así. ¿Qué te habrá hecho descender del cielo y haber vivido tanto sufrimiento? Si yo no lo merezco, tu amor no es de este mundo. No hay amor humano comparable al tuyo. Es más grande que un planeta, es más bello que una estrella. Agradezco tanto que te fijaste en mí y quiero adorarte, porque mi alma es incansable, cada día quiere agradecerte más y darte toda gloria, brindarte toda honra, porque a ti te pertenece siempre. No sé qué miraste en mí, que tengo de especial para que te entregaras así. ¿Qué te habrá hecho descender del cielo y haber vivido tanto sufrimiento? Si yo no lo merezco, tu amor no es de este mundo. No hay amor humano comparable al tuyo. Es más grande que un planeta, es más bello que una estrella. Agradezco tanto que te fijaste en mí y hoy quiero adorarte, porque mi alma es incansable, cada día quiere agradecerte más y darte toda gloria, brindarte toda honra, porque a ti te pertenece siempre. Quiero saber cuál es el motor que mueve tu amor para que sea tan intenso. Muy bien, Magdalena, muy bien. A mí Linda me voz, gustan ¿sí? todas. Linda voz la de Magdalena. Y atrás de ella estábamos viendo la guitarra que vamos a obsequiar con Sion Drums Así y Hecho en mismo. Casa TV. Bueno, Pastor Julio Sicorio, por favor, ¿podrías aconsejar a Magdalena? Magdalena, quiero en primer lugar felicitarte por venir a este programa Hecho en Casa. Te noté un poquito nerviosa al principio. Sí se puede ver que tenés buena afinación. Yo creo que con el tiempo vas a empezar a desarrollar todo ese potencial tan hermoso que tenés, y la devoción al Señor se puede percibir en lo que haces. Eso. Bien, muchas gracias, señor Julio Sicorio. Gracias también a Magdalena. Vamos a tener ahora un tiempo especial, Cintia, en el cual vamos a estar obsequiando, regalando gentilezas de Odonto Andraus y de Hecho en Casa TV, nuestro segundo tratamiento completo de frenillos. Y menos mal llegó el momento, gracias a Dios. Así es que vamos a pedir a las A chicas, las chicas que se preparen. que
Pasen, Por favor, adelante. pasen Ahí adelante. está. Muy bien, mira, vino Nuestras Abby. Abigail. Qué hermosa. Abby Chipola, ¿eh? Abby Chipola, ahí está, y también las chicas del grupo de danza. Bueno, vamos a conocer hoy a nuestra siguiente ganadora o ganador Así es. de este tratamiento, que más o menos nos hablaban de 6 6 millones, a 7 millones. 6 a 7 millones de guaraníes que vamos a estar obsequiando ahora. Así que vamos a sacar el Abby. número. Tatiana Abigail, Tatiana elegí Abigail. un número, por favor. A ver. Aquí. Es el número 141 y vamos a ver a 141. quién corresponde ese número. Ahí se 141. escucha el redoble, fanfarria. 141 corresponde a Keila Vázquez. Muy bien, Keila. ¿Damos un número? No Sí. todo, pero No, sí. no todo, sí. Es el 0961-369-8 tanto, ¿sí? Espera un ratito. Estás leyendo mal, señora. ¿No? Se entiende la edad. 0982 87 Lo 88. que pasa es que usted está más cerca, Tatán, Por tatán. eso. Hasta ahí vamos a decir. Muy bien. Bueno. Así es bueno. que Keila Vázquez. ¿sí? Keila Vázquez, la ganadora, entonces, del segundo tratamiento de frenillos, gentileza de Odonto Andrau. Así mismo. Bien, antes de ir a la pausa, Sí. este tema de los chistes ha causado tienen furor. locos, sí. ¿eh? Sí. ¿Y sabes quién me desafió? ¿Quién? Contame. Aparte del grupo de danza y todo el mundo me está desafiando. Dice que va a contar mejor que yo y un chiste mucho más alegre. No me digas. Mi propia hija, Muy bien, Abigail. Abby. Entonces A ver. vamos a escuchar un poco. ¿Sabes qué? Pero entonces tenemos que agradecer al mundo entero que Abby está librando. Primero vamos a escuchar. Bueno, vamos a después escuchar. vamos a calificar. Bueno, pero Abby, yo te quiero decir que sos una heroína. Gracias por librar al Paraguay de los chistes de Cuente, tu padre. Cuente usted, señorita. Bueno, a ver vamos. cómo va. Un nene le dice a su mamá, mamá, abuela está en el teléfono, mi hijo sácala de ahí porque ha de estar incómoda. ¡Bravo! ¡Un aplauso para Abigail! ¡Muy bien! Bueno, pero está dura la competencia. Muy buena, pero está dura la No, competencia. yo creo que ya te desplazó. Se nota el talento del padre. La pinta. Bueno, adquirido ahí a la hija, se nota. Bueno, qué con bárbaro. este chiste, señor director, pausa y volvemos con más Hecho en Casa TV. En Hecho en Casa hay talentos por un sueño alcanzar. Por un mejor porvenir y por sueños que cumplir. Hecho en Casa está aquí, con ganas de promover lo mejor del país. Hecho en Casa está aquí para mostrarte lo mejor de nuestra nación y alcanzar tus sueños hoy. Hecho en Casa TV. Muy bien, y cuando hablamos de consolas, parlantes, retornos y todo aquello que necesites para equipar tu iglesia, ¿dónde vas a ir? Únicamente a Sion Drums. Claro que sí, comunicate a ese número que aparece en pantalla o anda directamente, porque Sion Drums es el lugar donde vive la música. Y usted, que es hombre, necesita andar por la vida con pasos seguros. Haga como mi compañero César Chipola y vaya directamente a Calzados Montgomery. Claro que sí, porque es una excelencia absoluta en sus pies. Don Julián es la empresa que puede proveer para tu evento todo lo que necesitas en cuanto a comestibles se refiere. Así es que comunícate ya directamente a Don Julián y así como mi compañero César Chipola, que va subiendo de peso, pero bien sano, gracias a Don Julián. Así es. Y vamos así con el sorteo de la guitarra. A tomar ya nomás tu teléfono y envía al 11-222 tu nombre completo más tu número de telefónico y esa guitarra puede llegar hasta vos. Bien, muchas gracias por ese piropo, Cintia. Es lo único que te puedo adelantar, que después no hay una porción de Don Julián para usted, señora, ya que también está por ahí. Bueno, seguimos en este tiempo y espacio exclusivo de Hecho en Casa TV, el concurso de canto gospel que te propone tu programa, el programa para disfrutarlo en familia, Hecho en Casa TV. Y ahora vamos a conocer al siguiente participante de la noche. Señor director, por favor. Susan Stephanie Aveiro Arrúa, 21 años de edad. Se presenta como solista de la ciudad de Limpio. Estudia enfermería en la Universidad Nacional. Damas y caballeros, con ustedes, Susan Stephanie Aveiro Arrúa. Bien, aplausos para recibir a Susan Aveiro, quien nos va a interpretar la canción titulada Profundo Amor.
sin par, profundo amor, inmenso amor, perfecto amor, amor sin par. Tu amor es más profundo que la mar, más sublime que soñar, es más alto que lograr las estrellas alcanzar, más profundo que la mar, más sublime que soñar, es más alto que lograr las estrellas alcanzar. Profundo amor, inmenso amor, perfecto amor, amor sin par. Profundo amor, inmenso amor, perfecto amor, amor sin par. Tu amor es más profundo que la mar, más sublime que soñar, es más alto que lograr las estrellas alcanzar, más profundo que la mar, más sublime que soñar, es más alto que lograr las estrellas alcanzar. ¿Y quién podrá separarnos? ¿Quién podrá separarnos de tu amor? No podrán separarnos, no, no podrán separarnos de tu amor. Profundo amor, inmenso amor, perfecto amor, amor sin par. Profundo amor, inmenso amor, perfecto amor, amor sin par. Tu amor es más profundo que la mar, más sublime que soñar, es más alto que lograr las estrellas alcanzar, más profundo que la mar, más sublime que soñar, es más alto que lograr las estrellas alcanzar. Profundo amor, inmenso amor, perfecto amor, amor sin par. Profundo amor, inmenso amor, perfecto amor, amor sin par. Profundo amor. Muy bien, Susan, me encantó. Aplausos para Susan. Yo voy a pedir a mi querido compañero Joel Báez que pueda aconsejarla, por favor. Antes que nada, muchas felicidades, Susan, porque lo hiciste muy bien. En realidad, lo bueno de todo es que elegiste un buen tema que combina perfectamente con tu estilo y tu manera de cantar. Así es que te animo a que sigas adelante y que sigas metiéndole mucha práctica, mucho ensayo, que eso es importante para lo que haces. Bien, muchas gracias Joel Báez, gracias también a Susan. Vamos al siguiente o la siguiente participante, ¿te Vamos parece? a ver si es hombre o mujer. ¿sí? Vamos a ver, señor director, por favor, siguiente participante. Judith Evelyn Supruniuk Duete, 21 años de edad. Se presenta como solista. Viene de la ciudad de Luque. Licenciada en nutrición y diplomada en teología. Damas y caballeros, con ustedes, Judith Evelyn Supruniuk Duete. Bien, damas y caballeros, directamente desde la República de Luque, viene esta joven cantante participante de hoy aquí en Hecho en Casa TV, Judith Supruniuk, y nos va a interpretar la canción titulada Toma mi canción. Si algo puedo hacer, Señor, aunque pequeña soy,
No mires a mi parecer, oh Dios, mira mi corazón. Desde niña quise ser instrumento de tu amor. Toma mi canción, toma mi voz, son para ti, Señor. Que sea un río de esperanza mi canción, que torne a ti los corazones con mi voz. Usa este barro, pon en él tu unción. Quiero ser útil, mi Señor. Si algo puedo hacer, Señor, aunque pequeña soy, no mires a mi parecer, oh Dios, mira mi corazón. Desde niña quise ser un instrumento de tu amor. Toma mi canción, toma mi voz, son para ti, Señor. Que sea un río de esperanza mi canción, que torne a ti los corazones con mi voz. Usa este barro, pon en él tu unción. Quiero ser útil, mi Señor. Que sea un río de esperanza mi canción, que torne a ti los corazones con mi voz. Usa este barro y pon en él tu unción. Quiero ser útil, mi Señor. Oh, quiero ser útil, mi Señor. Qué dulce voz, Judith. Qué linda Excelente, voz. Judith. Muy linda voz. Casi tan dulce como mi voz. Casi. Por ahí andamos. Sin comentarios para no caer en pecado. Bueno, Pastor Julio Sicorio, por favor, ¿podrías aconsejarla a Judith? Judith, quiero felicitarte. Excelente interpretación. Yo creo que lo que hiciste alegró el corazón de Dios. Y quiero animarte a que sigas haciéndolo, interpretando de esa forma, a seguir creciendo en Él y cantar para nuestro Señor. Gracias. Bien, muchas gracias, Pastor Julio Sicorio. También gracias, Judith. Bueno, es tiempo de pausa, pero antes de la pausa, este tema de los chistes está causando furor. Por favor. Me siguen desafiando, me siguen escribiendo mensajes, pero aquí el equipo de producción me desafía hasta mi propia hija ahora. Claro, y Y algo ahora- tenemos que hacer para salvar al país de sus chistes, por Bueno, favor. ahora viene Camila, nuestra bailarina, Ah, sí. bueno, muy bien, adelante. Una Camila, bailarina más que me dice que va a contar mejor que yo. Vamos a ver, Camila, cómo te va, ¿eh? Bien, chiste, por favor. Bueno, está Juan y su madre. ¿Y qué pasa? Juan le pregunta, mamá, ¿por qué estás con los ojos cerrados frente a la computadora? Y le dice su madre, mi hijo, es que Windows me dijo que cerrara las pestañas. Por favor. Bueno, Bueno, y bueno, es lo que tenemos. es lo que hay. Es lo que hay, ¿eh? Muy bien, Ah, súper bien, Bien, seguí practicando, señorita. Pausa Tenemos y que volvemos. destronar a César Chipola, ¿eh? No, no, Por no, no favor. se puede, no se puede. Vamos a la pausa, señor director, por favor. En hecho en casa hay talentos por un sueño alcanzar. En hecho en casa hay talentos por un sueño alcanzar.
Porque para Odonto Andraus tu sonrisa es lo más importante. Quiero mostrarte la sonrisa de Cami, que esta semana estuvo pasando por Odonto Andraus. Y vos también, no pierdas más tiempo y anda directamente a Odonto Andraus y vas a lucir una sonrisa preciosa como la de Cami. Seguí practicando los chistes, Camila. Así que volvé a tu lugar nomás, ¿sí? Muy bien. Y también hoy sorteamos el segundo tratamiento de frenillos. Hoy entregamos. Hoy entregamos, así mismo. Así es que también vos no pierdas más tiempo. Envía frenillos en Odonto Andraus más tu nombre completo, más tus 3 últimos números de cédula al número de teléfono 0986 609 609 108. Súper fácil. Una sola vez envías y ya estás participando por el siguiente sorteo de frenillos. Muy bien, Cintia, gracias. Quiero invitar a Fertuns, que venga, por favor. Él tiene más obsequios. Ah, mira, hoy está generoso. Está generoso, Fertuns. Sí. Esta vez para 2 miembros del jurado que aún no tienen su caricatura, ya que César da Costa ha llevado ya su regalo. Ahora tenemos a Joel Baez. Pero en la caricatura está. Nos vemos a la salida, le dice acá. Está más lindo en la caricatura. Sí, bueno, como bien. siempre, mejorando el original, Claro. dice luego Fertuns. ¿Y el siguiente quién es? Ah, muy bien, el pastor Julio Sicorio. Sicorio. No pensé que era tan lindo, dice él. Muy bien, Muy súper bien. Bien, mientras, gracias, Fertun. Mientras tanto, ahora se viene el tiempo veredicto. de conocer el veredicto del jurado, nuestro selecto jurado, y yo quiero pedir para dar oficialmente apertura a este segmento la viñeta de presentación, por favor, señor director. El veredicto del jurado es presentado por Clínica Odonto Andraus. Bien, Cintia, por favor, a lo tuyo. Yo quiero dar gracias a los señores del jurado. Pastor Julio Sicorio, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Hecho en Casa TV. También Joel Baez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y César da Costa Producciones, muchas gracias por hoy estar con nosotros de nuevo como miembro del jurado. Tenemos ahora esta tarea de mencionar a quienes corresponden nuestro primer lugar y segundo lugar en la noche de hoy. Estas 2 personas pasan a la siguiente ronda de la competición Gospel de Canto de Hecho en Casa TV. Decimos que el segundo lugar corresponde a Susan Aveiro. Muy bien, Aplausos Susan. para Susan, por favor. Felicidades. Muy bien. Primer lugar corresponde a Judith Supruniuk. Muy bien. Aplausos para Judith, por favor. Súper bien. Nuestras 2 felices ganadoras del programa de hoy, quienes van a una nueva etapa de aquí a poquito. Bien, nosotros vamos a continuar con más Hecho en Casa el siguiente sábado. Se viene un programa, pero a no perderse, para disfrutarlo en familia. Así que vamos a recordar a la gente que estamos en radio. También. 14 horas, Radio Bedira todos los sábados para compartir lo nuestro. Artistas nacionales en este espacio y 21:30 horas de nuevo el próximo sábado más. Hecho en Casa TV aquí en Red Guaraní. Deseamos de todo corazón que Dios les bendiga. Chao. Por un mejor porvenir y por sueños que cumplir. Hecho en Casa está aquí, con ganas de promover lo mejor del país. Hecho en Casa está aquí para mostrarte lo mejor de nuestra nación y alcanzar tus sueños hoy. Hecho en Casa TV. Hecho en Casa TV fue presentado por Da Costa Producciones, Music Hall, Tapicor, Sion Drums, con los auspicios de Pirámide, Depósito de Materiales, Ruta 66.